A continuación, presentaremos ahora la última ponencia de la mesa y del evento. Quien va a presentarla va a ser Juan Lionel Alarco Urquizo, quien nos presentará la ponencia denominada Condición de discapacidad y la victimización por robo en pobladores del Perú. Lionel es químico farmacéutico y médico cirujano por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Cuenta además con una maestría en investigación epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud por la Universidad de Salamanca. Además, es miembro de la International Epidemiology Association, editor adjunto de la Revista Peruana de Medicina Experimental del Instituto Nacional de Salud y docente de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur. Adelante, Juan, y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Me confirma si se ve, por favor, la diapositiva? Sí, sí se ve la primera. Muy bien, gracias. Solamente antes de empezar quisiera mencionar de que este análisis surge a raíz de una línea de investigación que tenemos nosotros en la Universidad Científica del Sur con el Instituto Nacional de Salud, es el lugar donde yo trabajo, para investigar lo que es la epidemiología de la discapacidad, ¿no? Para poder llevar a cabo este objetivo, pues necesitamos analizar grandes bases de datos, como nos presenta el ENAO, como nos presenta el ENDES, y en este caso, esta encuesta nacional de victimización, que fue motivo de este estudio, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? Sí. Ya está. A ver, como introducción, mencionamos, en el caso de la discapacidad, pues según el Informe Mundial de la Discapacidad del 2011, alrededor del 15% de la población tiene ya algún grado de discapacidad. Datos del INEI más o menos definen esto como un 5.2%. En América Latina, dentro ya del contexto de lo que es la victimización por robo, lo que estamos tratando ahora, el 30% de los homicidios en el mundo ocurren en América Latina, con tasas que son aproximadamente de 25 por 100.000 habitantes. En el caso del Perú, según esta información, más del 26.4% de la población ha sido víctima de algún tipo de hecho delictivo, con tasas de muerte que llegan a 7.8 por cada 100.000 habitantes. Y en este contexto, el 41.5%, casi la mitad de todos estos hechos delictivos en el Perú, pues ocurren en la vía pública. Para más o menos poner en contexto lo que hemos realizado, la mayoría de estudios que han evaluado la victimización o los hechos de victimización que ocurren en las personas con discapacidad se han relacionado a lo que son hechos de violencia. Hechos de violencia, pues, ya sea a través de violencia física o violencia psicológica, como puede ser el bullying, o como hechos de violencia de pareja, por ejemplo. La gran mayoría de trabajos han sido realizados en este contexto, con muy poca evidencia en relación al tema que nosotros queremos evaluar, que en este caso es la victimización. Variables de confusión, ¿no? Siguiente. Pensé que estaba pasando yo, no importa. No, no somos nosotros que lo estamos pasando. Sí, no me sentía medio raro ya. Entonces, en ese sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar la asociación entre la condición de discapacidad y la victimización por robo en una muestra representativa de pobladores peruanos mayores de 18 años durante el 2017 y, a su vez, evaluar estas diferencias según grupos de edad y según nivel socioeconómico. Nos planteamos la hipótesis de que las personas con discapacidad pues tendrían una mayor probabilidad de ser víctimas de robo que las personas sin discapacidad. Siguiente. Realizamos, para responder este objetivo, esta pregunta de investigación, pues realizamos un análisis de datos secundarios de la encuesta nacional especializada sobre victimización, la NEVIC 2017, que fue realizada por el INEI. El objetivo de esta encuesta fue estimar el porcentaje de víctimas de crimen y de inseguridad ciudadana y estimar el número de hechos de victimización ocurridos durante los últimos 12 meses en pobladores peruanos mayores de 15 años, residentes de todas las regiones del Perú,
durante el 2017, ¿no? Es una encuesta representativa de toda la población peruana. Esta encuesta tiene una muestra de 39.840 viviendas particulares. El muestreo que utiliza es un muestreo probabilístico, estratificado, multietápico, independiente de cada ámbito de estudio. Y en realidad maneja lo que es todo un muestreo complejo para poder obtener esta representatividad a nivel de todo lo que es todo el Perú, ¿no? Específicamente para este análisis lo que hemos hecho es incluir datos de ciudadanos, registro de ciudadanos peruanos mayores de 18 años de ambos sexos, y se excluyeron aquellos datos que resulten incompletos o que pues, en su defecto sean datos incongruentes. Siguiente. Utilizamos de esta encuesta, revisamos el cuestionario, revisamos las preguntas que tenían y nuestra variable independiente, que es la condición de discapacidad, la hemos utilizado en base a esta pregunta que está aquí. Es una pregunta que está dentro del formulario que dice, pues, ¿tiene usted limitaciones de forma permanente para moverse, para ver, para hablar, para comunicarse, para oír, para entender, para relacionarse con los demás? Estas preguntas que utiliza el INEI están basadas en lo que son el grupo de Washington, que son preguntas que más o menos se utilizan en grandes encuestas poblacionales para aproximarnos a lo que es la prevalencia de discapacidad, ¿no? Es una recomendación que se utiliza y muchos países utilizan estas mismas preguntas para llegar a estimar estos valores de discapacidad en muchas poblaciones, ¿no? Una vez que teníamos estas preguntas, lo que hacíamos era, para evaluar si que la persona tenía o no la condición de discapacidad, basta con que alguno de ellos responda que tenía alguna condición, pues se asumía de que esta persona tenía la condición de discapacidad. Solamente para, antes de pasar a la siguiente variable, en esta encuesta solamente se tiene las respuestas a cada una de las preguntas de forma dicotómica. O tenías la condición o no tenías la condición, ¿no? En muchas otras encuestas de otros países, por ejemplo, las condiciones, hay una repregunta que se le hace a las personas y las personas pueden responder si es que esa condición es elevada, es mediana o es baja, ¿no? Es justamente lo que también mencionaba la ponente anterior, que en este caso en el Perú tenemos un poco esa deficiencia para poder medir un poco los niveles de discapacidad a través de estas preguntas que nos presenta el INEI, ¿no? Sería después, si se puede discutir, recomendar al INEI que pueda un poco colocar un poco más de preguntas para medir la discapacidad, ¿no? Simplemente, actualmente lo medimos como así y no nada más. Siguiente. Y la variable dependiente, nuestra variable problema, en este caso es la victimización por robo en los últimos 12 años. Para esto utilizamos 3 preguntas de este cuestionario. Una pregunta relacionada al robo con violencia y amenaza, en el cual se les pregunta a las personas si les robaron sus objetos personales como cartera, celular, joyas, etcétera, utilizando la fuerza o amenaza. El intento de robo con violencia o amenaza, en el cual se le pregunta si le intentaron robar sus objetos personales como cartera, celular, joyas, usando la fuerza y amenaza. Y el robo sin violencia ni amenaza o hurto, ¿no? Y la pregunta dice, además de los robos que implican el uso de fuerza o de la amenaza mencionados, a alguien le robó sus objetos como cartera, celular y joyas sin usar la fuerza y amenaza. Esas 3 preguntas estaban disponibles en la base y están netamente relacionadas al tema del robo. Y solamente eran 3 preguntas que se mencionaban en ese sentido, y si es que la persona respondía alguna de estas de forma afirmativa, pues se asumía de que la persona había sido víctima de robo en los últimos 12 meses, ¿no? El contexto de las preguntas era si las personas estaban en la calle, ¿ya? O sea, si estos hechos les ocurrían en la calle. Incluso había por ahí una información que decía de que si estaban cerca del lugar donde las personas residen. Siguiente. Covariables que incluimos en nuestra investigación, pues tenemos la edad, el sexo, el estado civil, la procedencia, el estrato socioeconómico y el nivel educativo. Incluimos otras viviendas como otras variables como la vivienda protegida, la autoidentificación étnica, el trabajo actual, si que la persona trabajaba o no en ese momento, la percepción de victimización y la percepción de seguridad, que eran preguntas que también se les habían realizado a estas personas. Siguiente. Dentro del análisis estadístico que realizamos, en primera instancia, calculamos lo que son las frecuencias, porcentajes ponderados, considerando que este es un muestreo complejo. Los porcentajes en un muestreo aleatorio simple pues varían de los ponderados según los pesos que tienen esta encuesta.
y también los intervalos de confianza al 95%. Utilizamos la prueba de chi cuadrado para evaluar las diferencias entre las personas que sufrieron o no sufrieron de victimización por robo. Para cuantificar la asociación, utilizamos la regresión de Poisson con función del enlace logarítmico para calcular lo que se conoce como razones de prevalencia. Elaboramos a su vez también un modelo crudo y un modelo ajustado, y considerando la gran cantidad de información que tiene esta base, y que diferencias pequeñas, o sea, diferencias entre lo que es la victimización por robo, pueden llegar a dar valores significativos, del valor P significativo, pues lo que decidimos utilizar es la evaluación del tamaño del efecto, considerado o evaluado a través de la prueba del D de Cohen. Para poder incluir dentro del modelo ajustado las variables en base a esta medida del tamaño del efecto, pues nos decidimos utilizar aquellas variables que tenían un tamaño de efecto intermedio, ¿no? Luego también utilizamos o evaluamos la colinealidad a través de un comando que se llama el factor de inflación de la varianza, que sirve para no estar evaluando o las variables que se encuentran en el modelo ajustado no puedan tener colinealidad, ¿no? Y como le mencioné, todos los análisis que se están presentando, que se hicieron para este caso, están basados en el muestreo complejo, y para ello se utiliza un comando que es el fsweight-stata. Siguiente. Criterios éticos. Este estudio está dentro de confronta, está de acuerdo a las declaraciones de Helsinki, sigue las pautas éticas de investigación del CIOMS, y los datos de la NIV son datos de acceso público, no permiten la identificación de los participantes, por lo tanto, considerando todo lo anterior, no se consideró necesario la evaluación por un comité de ética institucional en este caso. Siguiente. En los resultados tenemos una tabla 1 en la cual están los análisis descriptivos de los resultados, una tabla 2 donde vemos el análisis bivariado, una tabla 3 donde están ya nuestros dos modelos, el crudo y el ajustado, y una figura 1 en el cual presentamos esta asociación entre los grupos de edad y el nivel socioeconómico. Siguiente. A nivel descriptivo, lo que podemos encontrar es que dos grandes datos que son de importancia. La condición de discapacidad, en este caso, en el porcentaje ponderado según el muestreo complejo del ENEVIT, es de 3.7%, ¿no? Con intervalos de confianza que van desde 3.4 hasta 3.9%. Y la victimización por robo está, no me permite ver, va con intervalos de confianza que van desde, está con 16.6% y va con intervalos de confianza que van desde el 16.1 hasta el 17.2, que son los datos que necesitamos para poder responder nuestra pregunta de investigación. Siguiente. A nivel bivariado, cuando confrontamos nuestra variable problema, que es la victimización por robo, nos encontramos con algunas variables que sí son interesantes. Si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestro valor de P, en el cual todos son significativos. Justamente por eso, ese fue el motivo por el cual decidimos utilizar este estimador que es la D de Cohen, considerando de que, por ejemplo, si un tamaño del efecto de nivel intermedio era suficiente para poder demostrar, para poder incluirlo en nuestro modelo ajustado, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Nos dimos cuenta de que la variable problema que nosotros estábamos viendo, que era la condición de discapacidad, se presentaba, como se puede ver acá, en el 16.9% en las personas que no tenían la condición, y sin embargo se presentaba en la mitad en las personas que sí tenían la condición. Me refiero netamente a las personas que fueron víctimas de robo. Entonces, en ese caso, se puede decir de que las personas que tenían la condición de discapacidad tenían casi la mitad de la probabilidad o de la proporción en comparación con las personas que no tenían la condición de discapacidad. Es un hecho que nos llamó la atención. Y cuando evaluamos justamente lo que es el tamaño del efecto, encontramos un tamaño del efecto de 0.37, considerado como un tamaño de efecto intermedio. Por eso es que al final esta variable, pues, sí llega a incluirse en el modelo ajustado, ¿no? Y bueno, la variable también que estábamos analizando. Siguiente. En el modelo ya ajustado, en el modelo final, nuestro modelo crudo, encontramos de que las personas que tienen la condición de discapacidad tienen 47% menos probabilidades de que sean víctimas de robo en comparación con las personas que no tienen la condición de discapacidad. Sin embargo, en el modelo ajustado, esta proporción o este valor de esta razón de prevalencia disminuye,
básicamente a un 28%, es decir, las personas que tienen la condición de discapacidad tienen 28% menos probabilidades de ser víctimas de robo en comparación con las personas que tienen la condición de discapacidad. Y todo esto ajustado por todas las variables que se ven acá, ajustado por grupo etario, sexo, procedencia, educación, percepción de victimización y percepción de seguridad. Siguiente. Entonces, en base a estos hallazgos, pues, podemos empezar a tener algún tipo de razonamiento. La condición de discapacidad se comportaría como una especie de factor protector. Más o menos esto es algo así como que si yo salgo a la calle y pues un delincuente me quiere robar, y si yo tengo la condición de discapacidad, pues voy a tener menos probabilidades de que me coja a mí, y la persona que no tiene la condición va a ser la persona que sufra el hecho delictivo. Pues en ese sentido, pues estos resultados como que no tienen mucha coherencia. Sin embargo, cuando nosotros lo disgregamos a nivel de grupos de edad y a nivel de lo que es el nivel socioeconómico, pues sí encontramos algún tipo de diferencias que más o menos, pues sí, pueden explicar mejor lo que son nuestros hallazgos principales. Por ejemplo, a nivel de los grupos de edad de 18 a 29 años, la asociación no está presente. Entonces, en este caso, podemos decir de que no existen diferencias entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Igual ocurre en el grupo etario de 30 a 44 años, igual ocurre en el grupo de 45 a 59 años. Sin embargo, en el grupo de las personas que tienen más de 60 años, acá sí nos resulta que este valor de razón de prevalencia es significativo, ¿no? Es un valor bastante alto, ¿no? Entonces, acá sí, en el grupo de mayores de 60 años, la condición de discapacidad se comporta como una especie de factor protector frente a lo que es la victimización por robo. Y en ese sentido, pues esto tiene ya un poco más de sentido en base a nuestros hallazgos, ¿no? Los grupos etarios más jóvenes, pues no existen diferencias, según este análisis, en lo que se refiere a la victimización por robo o no entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Y lo mismo ocurre a nivel de lo que es los niveles socioeconómicos. Cuando hacemos el análisis a través, o estratificamos según los niveles socioeconómicos, nos damos cuenta que en el nivel medio y en el nivel bajo no existen diferencias, ¿no? Sin embargo, en el nivel alto sí existen diferencias. Nuevamente, el factor, la discapacidad se comporta como un factor protector. Pero dense en cuenta, y en este gráfico, que en ninguno de los análisis que hemos hecho, el resultado final pues supera la unidad. En ningún caso es un factor de riesgo, ¿ya? Y eso es algo también que llama un poco la atención. Pero los resultados que hemos obtenido estratificando por grupo de edad y por nivel socioeconómico, como que tienen una mejor interpretación de los resultados. Siguiente. Entonces pasamos a la discusión. Nuestros hallazgos de 3.7%, según lo que hemos encontrado acá, es bajo, si lo podemos comparar con otros datos del ENEIS, que por ejemplo te dice una prevalencia de 5.2%, incluso es menor al 15% que te dice la OMS, ¿no? Al respecto, pues las formas que se tienen para medir la discapacidad varían un montón, ¿no? Y justamente lo que te menciona en relación a la forma que se mide la discapacidad con estas preguntas del grupo de Washington es de que los resultados no son muy coherentes cuando las prevalencias son bien inferiores, como en este caso, ¿no? Entonces, por ahí quizás se pueda explicar estas diferencias que encontramos en este trabajo, ¿no? Y en el caso de la prevalencia de victimización por robo, que es de 16.6%, sí nos parece que es una prevalencia bastante alta, porque según, por ejemplo, un análisis que se hizo en el 2017, se reportó que había un 13.4%. Por lo tanto, los hallazgos de esta encuesta fueron superiores, ¿no? Incluso si se comparan con análisis de otros lados, resultan incluso un tanto inferiores, como por ejemplo con el Barómetro de las Américas, en el cual se dice que las personas tienen un 33% que fueron víctimas de algún hecho delictivo en el caso del robo con violencia en los últimos 12 meses. Siguiente. El hallazgo principal que nosotros hemos tenido acá, en el cual las personas con discapacidad tuvieron una menor probabilidad de sufrir de algún hecho delictivo en comparación con las personas sin discapacidad, podemos hacer algunas comparaciones, pero siempre hay que tener la salvedad de que sí, en realidad existe poca información, o la información que se presenta es bastante limitada. Como les digo,
la mayoría de trabajos que se han hecho para abordar este tema han abordado la violencia desde un punto de vista del bullying, desde un punto de vista de la violencia de pareja. Pero desde el punto de vista de la violencia que sufren las personas víctimas de un hecho delictivo, pues en realidad hay poca información, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos se ha informado que la violencia contra las personas con discapacidad es entre 4 a 10 veces mayor que las personas con discapacidad. Es un dato que tenemos que considerarlo. Sin embargo, por ejemplo, esta encuesta que se hace también en Estados Unidos en el año 2010 es un censo que evalúa la incidencia de los hechos delictivos en las personas mayores de 12 años. Solamente el 39.1% de las personas con discapacidad denuncian ante la policía que fueron víctimas de robo en comparación con el 63.1% de las personas sin discapacidad. Entonces, posiblemente por ahí haya un contexto de percepción de discriminación en el cual las personas no denuncian que son víctimas de algún hecho delictivo. Por lo tanto, no es que no sean víctimas del hecho delictivo, sino que simplemente por alguna cuestión, ya puede ser por discriminación, no lo hacen. Y las prevalencias en este caso son inferiores a las que reportan las personas con discapacidad. Siguiente. Posibles explicaciones a nuestros resultados. Las personas con discapacidad en el Perú tienen una menor exposición a los lugares donde cometen actos delictivos de robo. Puede ser. Sin embargo, habría que evaluar si esto realmente es cierto. Las personas con discapacidad se desempeñan tal cual como las personas sin discapacidad. Por lo tanto, esta explicación sería en algún porcentaje plausible. Sin embargo, no creo que sea la principal que puede explicar estos resultados, ¿no? La exposición al riesgo de victimización por robo sería una variable modificadora que puede explicar esta situación. Podría ser. Quizás necesitamos tener una variable que puede ser en este caso la exposición al riesgo, que sí explicaría coherentemente que efectivamente, pues, si yo expongo a una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad de la misma manera, pues ahí recién yo podría hablar correctamente si es que el delincuente, en este caso, pues, escogería a una persona sin discapacidad para cometer su hecho delictivo, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, esta podría ser una explicación. Al no tener una variable que nos explique o que nos mida correctamente lo que es el riesgo o la exposición al riesgo, pues tenemos esta limitación que sí la considero que es bastante notable, ¿no? Ahora, medir la exposición al riesgo, pues también es un poco difícil. ¿Cómo medimos la exposición al riesgo? ¿Cómo le preguntamos a las personas si están expuestas o no al riesgo de percepción? Recuerden que este es un análisis de datos secundarios. Por lo tanto, trabajamos un poco con las variables que nosotros tenemos dentro de la encuesta, ¿no? Otra explicación, dice acá, el efecto protector significativo de la discapacidad en los adultos mayores de 65 años posiblemente se debe a una menor exposición al riesgo, lo que explicaría los resultados obtenidos. Y eso tiene un poco más de sentido, ¿no? En los mayores de 65 años, al no estar expuestos, al no estar continuamente, pues, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, no estar saliendo cada rato, pues sí, la exposición al riesgo sería menor. Por lo tanto, la victimización, pues, también sería menor. Y en ese sentido, el resultado que hemos obtenido acá, pues, sí cobra coherencia, ¿no? Y en el caso, como dice acá, el efecto protector y significativo de la discapacidad en el nivel socioeconómico alto, posiblemente se deba a que en estos sectores existe una mayor seguridad en la vía pública debido a una mayor vigilancia policial o de serenazgo. Igual también, en este caso, los resultados que hemos obtenido a través de esta explicación, pues sí tendrían un poco más de sentido, ¿no? Siguiente. Limitaciones que debemos reconocer, considerando que es un análisis de datos secundario. La medición de victimización por robo y la condición de discapacidad pueden estar influenciadas por sesgo de deshabilidad social y de recuerdo. Las personas que responden van a querer responder cómo más o menos quiere escuchar el entrevistador, o simplemente no se recuerdan y pueden dar un dato inexacto. Algunas variables que podrían comportarse como confusoras o modificadoras del efecto, como por ejemplo, ya lo mencionamos, la exposición al riesgo y que pudieran explicar en parte la victimización, no están disponibles en la base de NIDI. Esa es una limitación importante que tenemos que evaluar en ese sentido, ¿no? La condición de discapacidad estaría sujeta a errores de medición, ya que sería reportada por las mismas personas sin la intervención de un profesional médico que realice correctamente el diagnóstico de la discapacidad. Es cierto, el diagnóstico o la medición correcta de la discapacidad debería ser a través de un profesional de salud, un fisiatra, un médico de rehabilitación, que te puede decir si usted tiene la condición de discapacidad y su condición es incluso con tanto por ciento de menoscabo. Sin embargo, eso pues a nivel poblacional sería casi imposible de realizar, ¿no? Por eso existen estas encuestas
o estas preguntas del grupo de WhatsApp, siendo que más o menos tenemos una aproximación a lo que es la prevalencia de discapacidad en el Perú, ¿no? Debido al diseño transversal del estudio, no se puede establecer causalidad entre las variables analizadas. Bueno, es una limitación que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Y como conclusiones, pues en el Perú, dice, las personas con discapacidad tienen una menor probabilidad de ser víctimas de robo que las personas sin discapacidad, pero solamente si son adultos mayores y provienen de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Se desconoce si esta variable, que es la exposición a situaciones de riesgo, podría ser una variable que le explique este comportamiento, ¿no? El resultado, pues, muestra la complejidad de un problema con muy poca evidencia. Y en realidad, dentro del área que yo me desempeño, el área de medicina, pues, cuando hacemos algún tipo de análisis, vemos de que no es tan complejo como tomar en cuenta algún tipo, o en este caso, el tema de la discapacidad, porque sí existen muchas variables de tipo sociales que influyen, son multicausales, hay muchos otros factores que influyen en poder hacer análisis correcto, ¿no? Entonces, es un problema complejo. Analizar la discapacidad no es lo mismo analizar una persona que tiene solamente una condición de discapacidad con una persona que tiene pues 2 o 3 condiciones de discapacidad, o que la discapacidad que tenga una persona sea mayor y otra persona pues tenga una discapacidad incluso menor o que puede desaparecer en el tiempo. Y además de eso, pues la evidencia que tenemos a nivel mundial es limitada, ¿no? Y acá en el Perú, pues en realidad es bastante poco, ¿no? Se recomienda la realización de estudios con mejores diseños metodológicos a fin de demostrar la asociación hallada en este estudio. Sería una de las recomendaciones que parten de este estudio. Tenemos, siguiente. Y bueno, eso sería la presentación de este trabajo. En realidad, antes de despedirme, quisiera yo agradecer al CONADIS por la iniciativa que tiene de poder dar estos espacios para brindar un poco lo que hacemos y hacer este tipo de análisis de nota secundaria. Esperemos de que a futuro pues el CONADIS nos pueda brindar los datos que ellos manejan para poder hacer análisis de la epidemiología y la discapacidad, en el cual tenemos muy poca evidencia, sobre todo acá en el Perú. Muchas gracias por su atención.